¿Sabías tú que si la resurrección de Jesucristo no ocurrió, que vana e inútil es tu fe en Él? Vamos a hablar de eso. Hola, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Gracias por estar viendo este video. El día más importante y la celebración más significativa para nosotros los cristianos es el día de la Pascua. ¿Por qué? Porque este es el día en que conmemoramos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es el evento más impactante y más sorprendente de la historia. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy no ha habido otra persona que haya muerto y resucitado, tal como Él dijo, y que todavía esté vivo. Y porque la resurrección de Jesucristo fue el evento que inició el movimiento de la religión más grande del mundo, el cristianismo. Pero ¿sabías tú que si este evento no ocurrió, que si la resurrección de Jesucristo no sucedió, en vano estamos creyendo en Él? Si la resurrección de Jesucristo no fue real, tenemos una religión ficticia y una fe falsa. La base de nuestra fe depende totalmente en que la resurrección haya ocurrido. Nuestra fe se levanta o se derriba por este simple evento. Nuestra fe se afirma o se cae por la resurrección. Pablo dijo en 1 Corintios 15:14, y si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. La fe depende y necesita evidencia para poder existir. Una fe sin evidencia no es una verdadera fe, porque la Biblia nos dice en Hebreo 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Y si la fe necesita evidencia para poder ser, entonces, ¿cuál es o cuáles son las evidencias que tenemos nosotros para tener fe en la resurrección de Jesucristo? En una corte de ley, una de las evidencias más importantes que se puede presentar ante un juez o ante un jurado es el testimonio de algún testigo que haya presenciado el evento. La evidencia de un testigo en una corte es tan significativa que una persona puede ser encarcelada por el resto de su vida por el testimonio de un testigo. Y si hay varios testigos que dan testimonio de lo ocurrido, una persona hasta puede ser llevada a ser ejecutada. Así de grande es y así de importante es el testimonio como evidencia. ¿En qué evidencia basamos nosotros nuestra fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Al igual que en una corte de ley, nosotros basamos nuestra fe en la resurrección de Jesucristo en los testimonios de personas que fueron testigos de ese evento. Y en este video voy a presentarte el testimonio de dos personas que presenciaron al Jesucristo resucitado. Voy a comenzar con el testimonio del apóstol Pedro. Pedro era una persona común y corriente, un pescador con poca educación, de acuerdo a su tiempo. Era una persona ferviente, impulsiva, un líder. Cuando llegó el tiempo de la pasión de Cristo, Pedro no actuó como él dijo que iba a actuar. Pedro le había dicho al maestro que él estaba dispuesto a ir con él hasta la muerte. Pero cuando vinieron a arrestar al Señor, él se fue huyendo con los demás apóstoles, aunque le arrancó la oreja a uno de los guardas. Después de esto, cuando está pendiente a lo que le van a hacer al Señor, él es reconocido por las personas. Y cuando esto pasa, él niega al Señor 3 veces. Y cuando matan al maestro, Pedro se esconde con los demás discípulos por miedo a que lo maten a él también. Ahora, después que Pedro tiene el encuentro con el Cristo resucitado, Pedro se convierte en otra persona. A Pedro le tocó ser testigo ante el grupo más difícil de todo, porque a él le tocó ser testigo ante las personas que conocían a Jesucristo, ante las personas que presenciaron lo que le hicieron al Señor y ante las personas que ejecutaron al Señor. La Biblia nos habla de 3 ocasiones donde Pedro se presenta como testigo de la resurrección de Jesucristo ante esas personas. La primera fue el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2, versos 22 al 24, dice: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno,
varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipo conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto de dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La segunda vez que Pedro se presenta como testigo ante estas personas se encuentra en Hechos 3, 13 al 15, donde dice: el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se diese a un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y la tercera vez que Pedro se presenta como testigo ante estas personas está en Hechos 5 del 30 al 33. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en el madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. En estos testimonios, Pedro no está solamente diciendo: yo estuve ahí, yo lo vi, yo lo presencié, Jesucristo me habló, caminamos juntos y yo lo vi ascender al cielo. Pedro está diciendo: ustedes saben de quién yo estoy hablando y de lo que estoy hablando. Ustedes saben lo que le hicieron. Ustedes lo mataron y lo crucificaron, pero ahora ha resucitado y está vivo. Pedro no le está hablando a personas que vivieron años después de la resurrección. Pedro le está hablando a personas que vivieron días después de la resurrección. Personas que podían verificar si la tumba estaba vacía. Personas que podían interrogar a los discípulos y a las otras personas que también vieron al Señor vivo. Personas que conocían el carácter de Pedro, conocían la familia de Pedro, conocían el negocio de Pedro y personas que conocían la credibilidad de Pedro. ¿Cuál fue la reacción de estas personas? Cuando Pedro está confrontando a estas personas, ninguno lo llama mentiroso. Ninguno se atreve a negar lo que Pedro está testificando. Todo lo contrario, algunos de ellos están sorprendidos y maravillados. Otros están asustados y temerosos. Y otros están enojados, no solamente porque Pedro está testificando de la resurrección de Jesucristo, pero porque montones de personas, cientos de personas en el pueblo están recibiendo a Jesucristo y están creyendo lo que Pedro y los discípulos están testificando de la resurrección. El testimonio de Pedro es una buena evidencia para que tengamos y para que depositemos nuestra fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La otra persona que me gustaría presentar como testigo de la resurrección de Jesucristo es al apóstol Pablo. Pablo, antes de la resurrección, se le conocía como a Saulo de Tarso. Él fue una persona bien famosa e importante entre los judíos, porque fue un líder grande entre la secta de los fariseos, la secta de la religión judía que era la más celosa y apasionada entre las religiones judías. Pablo era tan celoso y tan apasionado por proteger la tradición judía o la tradición de su secta que se convirtió en el perseguidor más grande en contra del cristianismo. Él veía el cristianismo como una falsa religión y como una gran amenaza en contra de su tradición. Y Pablo estaba dispuesto a eliminar esta amenaza como fuera y a donde fuera, poniendo los seguidores de esta secta en cárceles o matándolos, así fuera en Israel o fuera de Israel. Él quería eliminar y borrar esta religión del mapa. Pero, ¿qué pasó? De ser el perseguidor más grande del cristianismo, se convirtió en el proclamador más grande del cristianismo. De ser el más celoso de la tradición judía, se convirtió en el más celoso del cristianismo.
de ser un perseguidor del cristianismo, se convirtió en ser un perseguido por el cristianismo. De ser alguien que quería destruir la idea y el mensaje de Cristo, se convirtió en alguien que quería anunciar y pregonar el mensaje de Cristo. ¿Qué fue lo que le pasó? Lo que le pasó a Pablo fue que tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Y de ese día en adelante no fue el mismo. Pablo dijo en Hechos 22, 6 al 8, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y también Pablo dijo en 1 Corintios 15, 8 al 9, y al último de todos, como a un adoptivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. El testimonio de Pablo es una buena evidencia para que entendamos y para que depositemos nuestra fe en la resurrección de Jesucristo. Antes de concluir, tengo que señalar que ambos, Pedro y Pablo, murieron como mártires por predicar al Cristo resucitado. Ellos dieron sus vidas por algo que ellos fueron testigos de que ocurrió. De esta forma, esto le da validez y autenticidad a sus testimonios. Así que puedes confiar y poner tu fe en la resurrección de Jesucristo. Jesucristo está vivo y lo testifica Pedro y Pablo. Pero ¿sabes qué? Jesucristo también puede resucitar en tu corazón y darte vida. Si confiesas que Jesucristo es el Señor y crees que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Yo soy el pastor Ángel Meléndez. Muchas gracias y muchas bendiciones para ti. Hasta la próxima.